mazmorra del terror. Historias de brujas y mil demonios. Sentirás el escalofrío del terror y te arrepentirás de haber venido. La abuela malvada. Soy Eddie Ramírez, loco y fanático de los cuentos de brujas, de duendes y de demonios, obsesionado por leyendas llenas de fantasía, historias reales que ocurrieron siglos atrás en oscuras mazmorras, en oscuros y recónditos manicomios, donde se mezclaban locos desahuciados de la sociedad y los más terribles criminales de la época. Bienvenidos. La siguiente es una narración de la vida real sucedida años atrás. La abuela malvada. Sé que hay varias personas que se niegan a creer en la existencia de seres con poderes oscuros que practican la magia negra. Reconozco que yo fui una de esas, pero lo que sucedió con mi abuela me hizo entender que las leyendas de brujas son reales. Si quieren saber qué es lo que me pasó con ella, les invito a escuchar esta historia totalmente verdadera, la cual, estoy seguro, les llenará de terror. Yo era un joven que le encantaba visitar a sus abuelos maternos, pero ellos vivían en un pequeño pueblo de la provincia. Siempre sostenían que no les gustaba la ciudad porque en ella se lleva una vida más ajetreada. Todo comenzó cuando mi abuelo cayó en las garras de una enfermedad terminal, que al cabo de pocos meses acabó llevándoselo de este mundo. Desde entonces empezaron a suceder cosas extrañas a las que por más que intenté no les encontré ninguna explicación. Recuerdo que yo apenas tenía 16 años y noté que mi abuela comenzó a comportarse de manera muy rara. Todos estábamos muy afligidos por la partida de ese ser tan querido y ella se mostraba muy rozagante, como si no le hubiera afectado la ausencia de su compañero. Años después, en esa vieja casona, aún se podía apreciar el olor de mi abuelo y el de la esencia a rosas que él usaba, para mantener su piel lozana en su enfermedad. Creía que solo era mi imaginación, pero alguien cercano a la familia también llegó a notar lo mismo. Aunque aquello no parecía normal, me di cuenta que no se sentía miedo, pues en todo momento recordábamos a mi abuelo con cariño. Siempre que estábamos sentados a la mesa, hablábamos de él y su presencia se percibía en todos los rincones de la casa. Una noche, mientras cenábamos, alguien tocó la puerta de la calle y yo de inmediato fui a ver quién era, sin imaginar que no encontraría a nadie. De pronto, me quedé perplejo al mirar una silueta blanquecina que parecía caminar hacia mí, pero sin avanzar. Entonces comprendí que se trataba del espíritu de mi abuelo. Transcurrieron algunos años y noté que la personalidad de mi abuela había cambiado por completo. Dejó de ser una mujer dulce y cariñosa para convertirse en una anciana malhumorada y huraña, que refunfuñaba por cualquier cosa. Me di cuenta que era una vieja malvada, que renegaba de todo mundo y aborrecía por completo todos los recuerdos de mi abuelo. Una noche lo confirmé, cuando al mencionárselo soltó una sonrisa burlona y me dijo que estaba muy contenta de que él se hubiese muerto. Luego, llena de ira, corrió a tomar un cuchillo con el que hizo una profunda herida en su piel. Al mirar aquello, me llené de horror, pues sentí que su sangre salpicaba mi rostro. Quise llevarla a curar,
pero me lo impidió esbozando una sonrisa siniestra que me dejó petrificado. En aquel momento comprendí que esa anciana era un ser maligno del que tenía que alejarme. Al día siguiente, me di cuenta de una terrible realidad, pues la miré sana y salva saliendo de la casa. Reconozco que sentí miedo, pero necesitaba una explicación. Entonces decidí ir a buscarla, pero la vi que se internaba en el bosque. Sin que se diera cuenta, la seguí y advertí que entraba en un destartalado cuarto de madera. Al acercarme, descubrí un montón de velas negras e imágenes diabólicas y macabras. Estaba seguro que allí hacía sus malvados conjuros. Llenándome de valor, me aproximé a ese lugar para enfrentar a mi abuela, pero al verla me quedé atónito. Su rostro se había transformado en una horripilante figura, con ojos que se salían de las órbitas oculares y del que también emergía una lengua bífida parecida a la de las serpientes. Al verme soltó una carcajada estridente que taladró a mis oídos. Me declaró que nunca quiso a mi abuelo, por eso había invocado a las fuerzas oscuras para pedirle que lo enfermaran y se lo llevaran de este mundo. Después de confesar el malvado crimen, miré que de un momento a otro desaparecía y nunca más volví a saber de ella. Pero todas las noches sueño que viene por mí y me grita burlonamente que un hoyo en el cementerio del pueblo ya está esperando por mí. La niña de las escaleras. La leyenda de la niña en las escaleras. No se sabe a ciencia cierta en dónde sucedió esta historia. Tampoco se tienen datos precisos de la época cuando fueron los hechos, y sin embargo, la leyenda de la niña de las escaleras es un relato un tanto triste y escalofriante que se ha vuelto muy popular. En ciertas casas se esconden un sinfín de misterios. A veces se dice que dentro de ellas acontecen fenómenos algo extraños. Esto es por la presencia de espíritus que aún siguen en este mundo y no encuentran la paz. Una de esos seres es la protagonista de esta historia, la niña de las escaleras. Hace muchos años, una mujer y sus 3 hijos vivían en el campo. La casa era hermosa, sin embargo, en ese lugar se respiraba la tristeza. El sostén del hogar había partido para siempre. La viuda y los pequeños debían superarlo. No quedaba más que intentarlo. El tiempo curó las heridas de la mujer, pues conoció a un hombre que la hizo ilusionar de nuevo. Estaba tan enamorada que aceptó llevarlo a casa para que viviera con ella y sus hijos. No se imaginaba que al tomar esa decisión, todo cambiaría. Al inicio, todo era felicidad, pues el nuevo miembro de la familia se comportaba a la altura de las circunstancias. Desafortunadamente, nada espera siempre. Aquel hombre pronto empezó a mostrar su verdadera personalidad y la magia se empezó a desvanecer. Se cuenta que había perdido el trabajo. Supuestamente ese era el motivo por el cual bebía demasiado. Ya no buscaba empleo y solo se refugiaba en la parranda, actitudes que no le agradaban a su mujer y a los niños de aquel hogar. A diario discutía con todos. Sus constantes juergas y holgazanerías pronto acabarían con la paciencia de la familia. Una noche que había llegado borracho, su esposa le reclamó y sin más la empezó a golpear salvajemente. Se avecinaba una tragedia. De pronto, por las escaleras subió la niña menor. Iba en defensa de su madre. Con gran valor, la pequeña se interpuso entre los 2 adultos,
pero aquella situación terminaría por enfurecer más al hombre y de un empujón se deshizo de ella. Dicen que en un abrir y cerrar de ojos puede suceder una tragedia. Ese día se cumpliría a cabalidad esa sentencia. La madre, con terror, se dio cuenta que su niña era precipitada por aquel sujeto hacia las escaleras. Cuando corrió a verla, la encontró muerta. Al mirar el cuerpecito de su niña en las escaleras, la madre quiso morirse también. Un grito desgarrador brotó desde lo más profundo de su ser. Maldijo al hombre y lloró de arrepentimiento por haberlo conocido. Ya era tarde para eso. Cuentan que después del entierro, la desgraciada mujer se fue con sus hijos de aquella casa. Hay quienes afirman que el hombre se quitó la vida. Otros dicen que simplemente desapareció, pues ya nunca se supo de él y el lugar quedó por un tiempo abandonado. Desde aquel día, se rumora que en ese sitio se da cita un espectro. Es el espíritu de la niña de las escaleras. La gente así la nombra y va contando algunas historias sobre esa pequeña. Se dice que es el fantasma de una inocente que murió por defender a su madre. Se asegura que a veces la niña de las escaleras se aparece para salvar del peligro a algunas personas que han llegado a vivir a esa vivienda. Algunos creen que es un espíritu bueno que ayuda a los inquilinos cuando van por los escalones. La única verdad es que dentro de esa casa misteriosa se aparece una niña en las escaleras. Puede estar triste o sonriente y a veces se le escucha gritar. Según la gente, esta historia se repite en otras casas. Pero no te preocupes, si te la encuentras y eres bueno, estás a salvo. Soy Eddie Ramírez y estas fueron 2 historias reales más de la mazmorra del terror. Hasta pronto.